Tenim a l'Èrica Céspedes, fisioterapeuta, especialista en teràpia manual ortopèdica i en readaptació física, entrenadora, màster en entrenament i rendiment esportiu, Certified Functional Strength Coach, batxiller en promoció de la salut, formacions a l'Institut Internacional de Mackenzie, FMS, CrossFit Trainer Level 1 i CrossFit Olympic Lifting Trainer. El títol de la ponència anirà sobre el síndrome patelofemoral i el seu tractament fora de llitera. Gracias. Muy bien, buenas tardes. Llegamos al final. Quiero que se pongan de pie, por favor, para empezar. Que esto es necesario. Vamos a ponernos de puntillas. Ah, qué bien se siente eso. Van a doblar las rodillas hasta que suena, hasta que se siente. Espaldas para atrás, que si se puede mover la espalda, no pasa nada. Espalda para adelante, para un lado, para el otro. Rótense ahí, que sí se puede rotar, muévanse. Eso. Qué rico. Brazos atrás, extensión de tórax. Ah, qué bueno eso, hasta que suena, ¿verdad? Y ahora quiero que hagan 5 sentadillas. A la silla. 2, 3, 4, 5. Ah, ya, qué bien. Ya se pueden sentar. Muchas gracias. Muchas gracias. Me faltó decirles algo. Vayan donde el compañero del lado y le dicen, muy bien, llegaste hasta el final del día, ya casi terminamos, que ya estamos terminando. Muy bien. Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias. Ya el control ya no quiere, ya dijo hasta aquí. Ahí está. Muchas gracias por invitarme y por traerme hasta acá. Mi viaje para llegar acá son más de 18 horas. Vengo desde Costa Rica, vengo desde el otro lado del mar y mi país es el más pequeñito de América. Somos un país muy pequeño, tenemos Pacífico, tenemos Caribe, en 10 días se pueden recorrer todo el país y pues bueno, no somos más de 5 millones. Entonces somos un país muy pequeño, muy bonito, que si algún día quieren ir a visitarlo, pues me escriben y nos vemos por allá. ¿Ya? No, bueno, lo paso acá, no pasa nada. Hoy vamos a hablar de algo interesante. Síndrome patelofemoral, que puede ser tan simple y puede ser tan complicado como ustedes quieran. ¿Quiénes de ustedes han tenido dolor en la parte anterior de la rodilla? Que no entienden por qué aparece. Que a veces duele, que a veces sí, que a veces no. Que si se puso unos zapatos apareció, que si se puso pantalón duele, que si se pone en agua no duele, que si se pone vestido tal vez. Son dolores que cuesta entender. Y hoy vamos a ver algunos puntos del síndrome patelofemoral que en esta charla me voy a dedicar más a hablar de lo que es el ejercicio terapéutico. De las consideraciones biomecánicas, vean la logística que vamos a utilizar. Vamos a hacer uso de la tecnología. Aquí tienen el canal de YouTube de mi academia. Mobility Freedom Academy es un proyecto que nació gracias a la pandemia y pues gracias a esta pandemia todos mis cursos están en una modalidad virtual, ¿verdad? La pandemia a mí me cambió la vida hacia un positivo de tener estas herramientas. Entonces, de tarea para la casa, van a ver aquella clase que dice 10 puntos, que no son 10, al final dije 14, puntos antes de analizar, antes de prescribir ejercicios para una persona que tiene dolor de rodilla. Vean que es 1:30. Lo más difícil de este congreso no es venir desde Costa Rica, es hablar 30 minutos aquí. Eso es lo que más es retador. Aquí tienen una clase de 1:30 en la cual profundizo muchísimo de todos los componentes biomecánicos. Hoy solamente voy a hacer algunas menciones de algunos para que después ustedes vayan a hacer la tarea. Hoy no, porque ya van a estar cansados y hartos de escuchar a todo el mundo, entonces nada, ya pueden ir por su caña después de que terminan acá y esto lo escuchan durante la semana. Quiero que estudien esa clase. Bueno, ahí tienen otros. Si quieren aprender un poco más, pues ahí hay mucho material gratuito completamente que pueden estudiar desde aquí. Y la segunda tarea que van a tener, porque no me da tiempo de hablar de eso acá, es este curso gratuito de prescripción de ejercicio para pacientes con dolor. Porque cuando prescribimos ejercicio a un paciente con dolor,
tenemos que tomar ciertas consideraciones en la modificación del ejercicio, porque ya no le vamos a decir no haga, descanse. Ya no decimos eso, ahora modificamos lo que vamos a hacer. Entonces, hoy vamos a ver los ejercicios básicos, que se consideran básicos según lo que la literatura dice. De esos ejercicios, ustedes, dependiendo del ser humano que tengan al frente, tienen que decidir si hacen una progresión o si hacen una regresión. Porque yo no sé con quién va a trabajar usted el lunes. Pero si usted sabe hacia dónde tomar su camino, es más fácil decidir cuál ejercicio vamos a hacer. Entonces vean que son como 8 clases de 20 minutos cada una. Entonces tienen segunda tarea para esta semana: modificación de la carga para pacientes con dolor. Todo esto viene del campo del entrenamiento. En terapia física nos hace falta ser un poco más entrenadores, siempre lo digo. Yo tuve la oportunidad de estar aquí viviendo en este país de ustedes que tanto me encanta venir. Estuve viviendo un año en León, casi me muero del frío porque, como se darán cuenta, en Costa Rica tenemos una primavera eterna, ¿verdad? Nunca hace frío, el peor día son 12 grados, ¿verdad? Y todo el mundo con bufandas y todo mal. Y yo me congelé en León, ¿verdad? Durante el invierno, pero pues nada, estoy haciendo un máster en entrenamiento y rendimiento deportivo. Entonces, mis ponencias es desde el punto de vista de una entrenadora que sabe de fisioterapia o una fisioterapeuta que sabe de entrenamiento, porque también me he dedicado a estudiar mucho lo que es la terapia física. Entonces aquí ustedes van a encontrar un poco de ambos mundos y recomendaciones de ambos mundos. ¿Cuántos se sienten identificados con esto? Todos los días uno intentando ver cómo hace con tanta información nueva. Yo creo que nosotros, los que ya llevamos algunos años en esto, nos es más fácil discernir hacia lo nuevo que sale. Pero las personas que están iniciando es muy complejo, porque antes nos decían, no doble la espalda, jamás. La columna lumbar no se puede doblar, es frágil, déjela, no se puede doblar. Ahora sabemos que sí se puede, ahora sabemos que se puede adaptar. Pero el problema es que tenemos que determinar a quién le vamos a poner a hacer eso. Porque la evidencia científica que está saliendo de muchos temas, dedíquense por favor a leer la muestra, el tipo de población con el que se hizo esa publicación. Porque muchos de los artículos que salen actualmente me hablan de pruebas con deportistas, con un powerlifter. Y yo no puedo utilizar esa información del powerlifter con mi pacientito sedentario con sobrepeso que no duerme. ¿Sí? Entonces vean que hay que discernir muy bien con todo esto. Y pues bueno, hay cosas que salen que uno, que dice la evidencia científica que no sirven o que no es así, pero ¿qué pasa? Yo algún momento de mi carrera profesional anteriormente apliqué ese conocimiento y vi mejoras en mi paciente. Y eso es algo que a mí me interesa, que si yo aplico ese conocimiento y genero cambio, esa evidencia científica no sirvió con esta persona, pero la otra sí. Entonces, pues tenemos que estudiar todo. Tenemos que tener una caja de herramientas para ver qué le vamos a poner a hacer a nuestra persona. Y bueno, hablando del síndrome patelo-femoral, pues no voy a profundizar mucho acá, ¿verdad? Lo que es la condromalacia, un problema común, muy común en mujeres activas y jóvenes que participan en deporte. Un dolor anterior en la rodilla, un dolor que cuesta entender. Y cuando la gente no sabe qué tenemos, dice síndrome patelo-femoral. Porque pueden ser muchas cosas lo que me genera este síndrome patelo-femoral. Y aquí tenemos un concepto que es muy importante, es un concepto que a mí me encanta, que es el concepto de articulación por articulación, en el cual vemos como en el cuerpo humano una articulación es móvil, una estable. Los deditos del pie tienen que ser móviles. Con la prescripción de ejercicio para esta rodilla, ustedes de lo primero que tienen que revisar es la extensión del hallux. La extensión del hallux, porque si la extensión del hallux no se está dando, me va a afectar la cadena muscular y eso es algo que vamos a hablar más adelante. Entonces vean cómo va, los deditos de los pies tienen que ser móviles, el arco del pie tiene que ser estable, el tobillo tiene que ser móvil en plano sagital, la rodilla tiene que ser estable. Pero ojo, no confundamos esa estabilidad con rigidez.
qué es lo que ha pasado con la columna lumbar. En la rodilla es muy fácil entenderlo, pero en la rodilla yo tengo mi rango completo. Pero a la hora de que yo someto esa articulación al movimiento, necesito que predomine una estabilidad y no esa movilidad, como pasa en el tobillo, por ejemplo. La cadera tiene que ser móvil de manera multiplanar. La zona lumbar tiene que ser estable, pero tiene que conservar sus rangos de flexión y extensión. Por mucho tiempo pensamos que la columna lumbar era muy frágil, muy sensible, y todo el mundo andaba con la columna rígida, 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 ¿verdad? Tenemos que tener los rangos sin carga conservados, para que cuando yo someta esa columna a carga, el tejido soporte, el tejido se adapte, y el tejido pueda recibir y tolerar la carga. Zona lumbar estable, vean que la parte torácica tiene que ser móvil, justamente no estoy volando en catalán y no sé mucho catalán, pero entendí lo que dijeron en la charla anterior un poco de la importancia de la columna torácica. La columna torácica tiene que moverse. ¿Por qué? Porque después de la columna torácica tengo las escápulas que deben de ser estables. Y después de las escápulas estables tengo el hombro glenumeral que tiene que ser móvil. Cervical baja estable, cervical alta móvil. Si todo eso estuviera así, no tendríamos pacientes en terapia física, ¿verdad? Pero hemos hecho muchas cosas malas en la vida que nos han llevado a perjudicar el cuerpo de muchas maneras y el movimiento es una de ellas. Entonces, pues aquí les voy a dejar otra tarea. Yo siempre digo que la rodilla, que es lo que estamos hablando hoy, es el basurero de la extremidad inferior. ¿Por qué? Porque si el tobillo deja de moverse en plano sagital, puede ser que la rodilla compense eso como una compensación a la falta de movimiento del tobillo. Si la cadera pierde la estabilidad muscular, el fémur hace rotación interna y aducción y me puede doler la rodilla también. Esto viene acompañado de una inclinación anterior de la pelvis y quien pierde es la rodilla, a donde cierto el dolor es en la rodilla, pero resulta que la rodilla no tiene nada. El problema viene de arriba o de abajo y eso es un poco de lo que vamos a hablar hoy. Aquí tienen otra tarea. En el canal de YouTube es que no me da tiempo de hablar todo lo que yo quiero decirles, no me da tiempo, entonces aquí les dejo donde pueden continuar con la historia. Aquí está la historia completa, dura 20 minutos y habla de lo que es necesidad de articulación por articulación. También van a ver aquella que dice anatomía versus movimiento, voy a hablar rápidamente de eso acá, pero pues tienen tarea para la semana. ¿Qué puede generar el síndrome patelofemoral, el dolor de la rodilla? Una mala alineación, un desequilibrio muscular, tensión del retináculo lateral, disrupción del cartílago, aumento del ángulo Q, trastornos de la alineación, uso excesivo, una mecánica anormal. Muchas cosas, muchas cosas. Este nos ayuda súper bien a entender cómo podemos tratar la rodilla. Porque vean que la rodilla podemos empezar a verla desde los músculos de la cadera. Esos músculos de la cadera, si me fallan, voy a caer en un valgo dinámico. La posición del pie también me puede generar un valgo dinámico. Entonces vean que aquí el problema no está en la rodilla, está en un problema o en cadera o en el pie. ¿Esto qué me genera? Un desbalance en el cuádriceps y en la banda iliotibial que me va a hacer que la patela se mueva en un mal camino. Más adelante les tengo una imagen, pero con todo esto lo que tendremos que entender que la patela y el surco patelar es como un avión en su pista de aterrizaje. Y hay un autor que lo describe así, que la patela se mueve en su surco patelar y semeja a lo que hace este avión en su pista de aterrizaje. Es muy poco probable que el avión se salga del camino, tiene que pasar un accidente muy grave, pero sí hay muchos factores que me pueden hacer que esa patela no se mueva de manera correcta en lo que es el surco y pues eso es lo que vamos a intentar resumir hoy o lo que ustedes van a ver en la tarea. Vean que el diagnóstico ha sido elusivo, ¿verdad? Como la etiología también, no se sabe mucho, cuesta mucho. Se habla que principalmente es un desequilibrio muscular en una fuerza que va hacia valgo. Y ese valgo nos puede generar ser causado por muchas cosas. ¿Qué necesitamos? Movilidad de la patela, evaluar actividades como las sentadillas, saltos, bajar gradas, hacer pruebas especiales, elementos de evaluación estática como la medición del ángulo Q o función de la cadera y biomecánica del pie. Esta es una opción. O la otra opción es poner a moverse a la persona con los ejercicios que vamos a ver hoy
y tratar de asegurarse la función, porque muchas veces no vamos a detectar cuál de todos estos es el que me está generando el dolor, o puede ser 1, o pueden ser 14, o pueden ser 8 de los 14. Entonces, muchas veces si no tenemos todo ese tiempo de evaluar, damos por entendido de que están todos presentes y buscamos la función. ¿Cómo vamos a buscar la función? Con los ejercicios que vamos a ver más adelante. Hablemos de algunos, este es el resumen que les hago para que nos dé bastante tiempo de hablar con lo demás. Esta es. Yo tengo que entender y yo tengo que mover mi rodilla en flexión y extensión, entendiendo que la patela tiene que estar dentro de su surco. Cuando la patela se lateraliza, es donde se sale del surco, es donde la persona dice como que me duele. Pero a veces cuando se pone un tipo de zapato, le duele. Pero después cuando se va a entrenar con otro zapato, no le duele. Y eso tiene que ver con toda la cadena muscular. El síndrome patelofemoral no lo tratamos desde la rodilla. Porque vamos a ver que desde que yo apoyo la planta del pie en el suelo, es sumamente importante para generar toda la tensión. Algunas de las cosas importantes que vamos a hablar, esto es el resumen antes de que hagamos los ejercicios. El vasto medial. Dicen que cuando está débil duele. Esto ya quedó como en el pasado porque no tenemos ejercicios específicos para activar solo el vasto medial. Eso lo hacíamos y nosotros nos quebrábamos la cabeza intentando llegar a tal rango de movimiento que según nosotros le llegábamos, no le llegábamos, no le llegamos. Entonces ahora vamos a ver cómo trabajamos la función. ¿Que esto puede afectar? Sí, pero no tengo nada específico para que me lo trate. La disfunción del pie en todos los ejercicios, usted lo primero tiene que asegurarse es cómo está esa posición del pie. Porque si ese arco, si ese navicular está caído, al caerse el navicular, vean que me genera una rotación interna de la tibia. Y donde yo genero una rotación interna de la tibia, ya la patela no se mueve en su surco. Entonces, el tratamiento del síndrome patelofemoral empieza desde el pie. El mecanismo Windlass, que era lo que les decía, ¿verdad? Aquí viendo lo que es la extensión del hallux. ¿Por qué? Porque al correr o al caminar yo necesito que mi hallux me haga esa extensión completa. Porque al hacerme la extensión completa se da lo que se llama el mecanismo Windlass, que es que se produce una activación y una rotación externa de manera automática en toda la extremidad inferior. Si el hallux no me está dando esa extensión, la persona tiene que generar este movimiento con contracción muscular y empieza a doler en algún lado. Entonces es muy importante asegurarse que el navicular esté bien y que el hallux esté bien. Ahora vamos a hablar de algunas cosas, cómo se puede corregir esto. En los test funcionales, vean que aquí vamos pues a hacer el step up, step down, sentadilla con una pierna, las pruebas de equilibrio. No voy a profundizar mucho en eso, pero esto es lo que pasa. Esa rotación es lo que me hace que la rodilla quede en dos estructuras colapsadas. Vean que la rodilla es la víctima muchas veces. Hay un punto de estos, vean que todavía no hemos hablado nada de problemas en la rodilla. Y la rodilla cuando duele, hay una o dos razones que el problema está en la rodilla. Pero vean que de los que llevamos, ninguno estamos hablando de la rodilla. La rigidez del gastrocnemio sóleo, vean que esto me reduce la cantidad de dorsiflexión. Entonces esto es algo importante que yo tengo que revisar. ¿Cómo está esa dorsiflexión? Ahora vamos a ver un ejercicio para mejorar eso. Importante, todo esto en cadena cinemática cerrada. ¿Por qué? Porque las personas que ustedes trabajan, me imagino que caminan en cadena cinemática cerrada, ¿verdad? Todavía no tenemos la capacidad de caminar en cadenas cinemáticas abiertas, ¿verdad? Ir haciendo como cosas así, todavía no podemos. Entonces, todo en cadena cinemática cerrada. La laxitud articular y ligamentosa, este es probablemente el único problema que tenemos en la rodilla, en el síndrome patelofemoral. Que ya haya algo estructural ahí, que ya haya algo de verdad que en la rodilla me puede estar afectando. La fuerza de isquiotibiales también es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta. Sin embargo, no se entiende muy bien el mecanismo detrás de esta fuerza de isquiotibiales. Pero sí sabemos que los isquiotibiales son muy importantes para la salud de la extremidad inferior. Y vamos a ver un ejercicio que me trabaja los isquiotibiales sin involucrar la rodilla. Entonces, cuando usted tenga un paciente de que no puede mover la rodilla porque le duele, tenemos algo para hacer.
porque siempre vamos a tener que hacer algo en esa persona y pues para soportar esta tenemos un ejercicio. Todos los ejercicios que les voy a presentar responden a alguna de estas consideraciones biomecánicas. Ya después todo el mecanismo por el que sucede lo van a ver de tarea. El acortamiento de isquiotibiales, ¿verdad? Obliga a hacer una ligera flexión de rodilla, entonces aumentan las fuerzas de reacción, porque el cuádriceps puede ser que esté haciendo más fuerza de la que debería. Entonces vean que es otra de las consideraciones que debemos de tener ahí, que el rango de movimiento esté conservado. También aquí deberían de revisar la posición de la pelvis, ¿verdad? Pelvis en retroversión, pelvis en anteversión. La actual evidencia dice que no importa, pero ahora vamos a ver con un ejercicio de que probablemente sí importen algunas personas. En otras no importa, porque están hechos y pueden hacerlo, pero hay unas personas que sí van a necesitar que hagamos modificaciones. Aquí hay algo de lo más importante, que es hacia donde nosotros vamos a proyectar nuestros ejercicios. El músculo y los psoas y los rotadores externos, si están débiles, me desestabilizan la pelvis. Entonces vean que muchos de los ejercicios que yo voy a pensar van a ir dirigidos a lo que es el iliosoas y los rotadores externos. Glúteo mayor también, y no directamente en lo que es el cuádriceps. Vean que aquí hablamos de lo que es la inclinación pélvica anterior, ¿verdad? Cuando la pelvis no está estable, inclinación pélvica anterior, y eso se ve relacionado con una rotación interna de fémur, que al final lo que me hace es aumentar el ángulo Q. Entonces es donde ya empieza a doler la rodilla. Todo lo que es la tensión de la banda iliotibial, ¿verdad? Me genera vectores laterales. Y recuerden que el vasto interno, decía la teoría, que era el que no estaba. Entonces tenemos fuerzas que lateralizan la patela y me la sacan de ese surco. Entonces, cuando yo programe mi ejercicio, necesito pensar en esa patela moviéndose en el surco. Si yo tengo una tensión de la banda iliotibial, esa banda me la va a sacar. Entonces, antes de hacer todo lo que es la prescripción de ejercicio, usted sabrá qué hace antes. Vean que yo ya estoy hablando de la parte de prescripción de ejercicio directamente. Antes de hacer ejercicio, necesitamos trabajar técnicas articulares, técnicas miofaciales y técnicas neurales de ser necesarias en ese paciente. ¿Por qué? Porque un error de información en cualquiera de ellas tres me va a provocar un error de respuesta a la hora de prescribir el ejercicio. Entonces, vean que necesitamos primero limpiar la información, hacer que ese cuerpo se mueva bien para que cuando yo ponga de verdad moverse esa persona, vaya con una respuesta correcta. El ángulo Q, pues ya hablamos un poco de él, entre, no sé acá, ¿verdad? Pero en Latinoamérica, nosotras con estas caderas latinas como así, ¿verdad? Las caderas son muy grandes y el ángulo Q queda en desventaja. ¿Cuántas corredoras de maratón élite han visto ustedes con estas piernas como las mías o estas caderas como las mías? Que haya ganado maratón en las Olimpiadas. Ninguna. Todas son delgadas. Y las caderas muy pequeñas. ¿Por qué? Porque nosotras con estas caderas anchas, el ángulo Q es el que se va a gritar en la rodilla y dice, hey, tenga cuidado con la carga porque yo no estoy listo todavía, por la cadera ancha. Entonces, eso es algo que tenemos que tener en cuenta cuando empezamos a correr. No sé a cuántas de ustedes les ha pasado, chicas, que empiezan a correr porque dicen, ok, ya es enero, este año sí, voy a hacerlo súper bien. Empiezo a correr, se compraron todo para... bueno, no, aquí es Día de Reyes, aquí los regalos son Día de Reyes, ¿verdad? Después del Día de Reyes, recibieron todos sus regalos, toda su ropa nueva, se fueron a correr 3 días después del Día de Reyes porque estaban recuperando la fiesta todavía. Entonces, 3 días después dijeron, hoy inicio. Corrieron una semana, todo bien. Al 5.º día empezó como una molestilla ahí en la rodilla y ella dice, ay, sí, yo sabía que esto no era para mí. 2 días, 3 días, al 4.º día ya no corrieron más porque la rodilla dolió demasiado. Porque vamos a ver que lo primero que hay que hacer no es empezar a correr. El Día de Reyes van a empezar con los ejercicios que vamos a ver hoy. ¿Por qué? Porque correr es una alta carga. En la zona de la rodilla, la carga que se genera es entre 5 y 7 veces el peso corporal. Y la gente dice, no, correr no lesiona tanto. Lesiona mucho si el cuerpo no está preparado. Entonces, sus pacientes que corren antes de correr necesitan darle fortaleza a toda la estructura. Y si es una mujer con un ángulo Q que no le beneficia, con más razón tiene que hacer más pesas. Porque ahora sabemos que si va a llegar a correr,
pero el proceso de fortalecimiento no va a ser el mismo de alguien que tenga las caderas súper angostas. Y esas son las cosas que hemos entendido nosotros como entrenadores, de que cada persona lleve su ritmo dependiendo del cuerpo que tenga. Y es donde hablamos de las expectativas, que no le vamos a decir así, vas a estar corriendo para Semana Santa tu primera maratón. Y empezó a correr en Reyes, ¿verdad? En Día de Reyes. Es imposible. Entonces son tiempos que tenemos que tener en cuenta. La tensión del cuádriceps también me aumenta el estrés de la patela. La debilidad del cuádriceps también puede ser otro factor que se ve relacionado con esto. Y pues bueno, los programas de rehabilitación física en el síndrome patelofemoral son los que se ve que han tenido mayor resultado positivo. ¿Conocen ustedes a alguien que hayan operado el síndrome patelofemoral? ¿Verdad? Pero es que es muy grave los que dicen que sí, porque yo sí conozco, y lo operaron del síndrome patelofemoral, y yo pregunté cuál era la causa. No, todavía no la teníamos clara, por eso lo operamos. A ver, no, empezamos mal. Entonces, vean que hablamos de 14 factores. La biomecánica detrás de todos estos componentes son los que ustedes les van a ayudar a entender mejor cómo leer el ejercicio, cómo leer el cuerpo de esa persona que se está moviendo, y esa es la tarea que van a tener en YouTube porque no nos da tiempo de hablar por acá. Pero veamos los ejercicios fuera de la camilla, porque les tengo la propuesta de los ejercicios básicos que probablemente ustedes conocen, pero es que no podemos terminar ahí, como en el entrenamiento del core que habló él, ¿verdad? El core es súper importante también en las rodillas, eso sí lo entendí. El core en la rodilla, el core es la base estable sobre la cual se mueve la cintura pélvica y la cintura escapular. Con cualquier ser humano que usted trabaje, usted tiene que trabajar el core, porque si le está trabajando la rodilla, la cadera o el pie, necesita el core. Si le está trabajando el hombro, el codo, el cuello, lo que sea, necesita el core. Entonces, cuando usted tenga ese paciente que no puede mover el brazo, pues ya tenemos que estar haciendo ejercicios respiratorios, enseñándole a utilizar su diafragma como mecanismo estabilizador, enseñándole a activar con cualquier escuela que usted quiera, si la escuela canadiense, si la escuela australiana, si haciendo el bracing, si haciendo el drawing, si haciendo el rezo a los espíritus del más allá, lo que sea que esa persona crea, hay que activar el core sí o sí. Datos importantes, bueno, esto es un programa que se hizo de manera progresiva. Ahí después les puedo pasar todo el artículo, no me voy a poner a leer todo este programa porque es un artículo que les puedo pasar, pero sí quiero que veamos el sustento de qué dice la evidencia y por qué los ejercicios que vamos a ver. Vean que pues lo que parece que más da resultados óptimos es estiramiento con FNP, ejercicios de fortalecimiento de los músculos rotadores y abductores externos de cadera y los músculos extensores de rodilla. Esto dice este artículo. Hay otro que nos dice que principalmente los rotadores externos de cadera y los músculos abductores. Que las personas que trabajaron esos dos tuvieron un alivio más rápido del dolor. En la semana 3 se ve que van los dos programas iguales, los que trabajaron solo rodilla y los que trabajaron cadera y abductores, y se vio que el dolor en la semana 3 cambió primero en los que tenían el programa de cadera. ¿Ok? Entonces es un dato importante que nosotros tenemos que tener en cuenta. Bueno, esto es lo mismo. Algunos dicen que en la fase inicial los ejercicios de cuádriceps podrían estar contraindicados porque me irritan mucho todo lo que es la zona. Y vean que por muchos tiempos, síndrome patelofemoral, ¡pum!, pensábamos en cuádriceps. Ahora sabemos que podemos trabajarlo desde la cadera. ¿Y qué es la ventaja de eso? Que la persona puede estar teniendo un montón de dolor en su rodilla, pero usted no le está trabajando la rodilla en ese momento. Entonces estamos generando trabajo desde otra zona del cuerpo. Y hacia eso es lo que va la terapia física moderna, ¿verdad? Ya dejamos de pensar como antiinflamatorios. Porque a mí hace 15 años, bueno, 18, un poco ahí, algunos años en la universidad, a mí me entrenaron para ser una fisioterapeuta analgésica, porque me enseñaron a quitar el dolor. Y mi objetivo principal en la vida de mis pacientes era quitar el dolor. Pero ¿qué sabemos? Que con descanso, hielo y una inyección, el dolor se quita. El problema es cuando esa persona regresa
Vean que nosotros lo que hacemos es rehabilitación, rehabilitar, devolver una función. Por lo tanto, el tratamiento agudo, el tratamiento con aparatología y el tratamiento de camilla es muy bueno y muy necesario, pero así no vamos a rehabilitar a nadie. En camilla, ¿qué hago yo? En cualquier lesión del cuerpo, cualquiera. En camilla, ¿qué hago yo? ¿Quito el dolor? Probablemente. Pero ¿cómo yo rehabilito? ¿Cómo yo reeduco? Con movimiento, con ejercicio. Entonces vean que hay que moverse. Dan John, antes ya no está el que dijo que cualquier cosa funcionaba, que cualquier cosa de ejercicio funcionaba. Dan John, que es uno de mis grandes maestros, un entrenador de fuerza de Estados Unidos, él dice que cualquier cosa sirve por 6 semanas. Después de las 6 semanas el cuerpo ya se adaptó y ya necesitamos cambiar de modalidad. Pero que la persona tenga los resultados óptimos, tal vez no. Pero de que le va a servir cualquier movimiento, le va a servir por 6 semanas. Que sea específico, pues eso es lo que ya tendríamos que cuestionarnos. Muy importante, vean que lo que más resultados nos ha dado son ejercicios de cadena cinemática cerrada y ejercicios de fuerza para recuperar esto. Ejercicios de cadena cinemática cerrada combinados con la parte de FNP. Y esto es de los datos más importantes que les tengo hoy. Ejercicio diario durante 6 semanas. El síndrome patelofemoral no se quita con 3 sesiones de ejercicio. Y el paciente piensa que se le quitó el dolor y ustedes le dieron de alta. No, vean que en lo que se quitó el dolor, yo necesito mínimo 6 semanas para ver cambios en esa rodilla. Y aquí es de la importancia en que usted genere ese vínculo que se habló en la charla anterior. Voy a adelantarme aquí una diapositiva. Es muy importante que se genere ese vínculo con el paciente, que ese paciente se comprometa con ustedes. Porque puede ser que yo sepa mucho de prescripción de ejercicio, pero si ese paciente no me hace la tarea en la casa, de nada va a servir todo lo que yo sé. Entonces, esa primera sesión, esa primera charla, es su oportunidad de conectar con el paciente. Conectar yo no sé cómo, cada uno tiene sus estrategias, cada uno tiene sus métodos, pero hay pacientes que pues no sé por qué me llegó hablando de la abuelita. Entonces cada cita que esa persona llegaba yo le preguntaba, ¿y cómo está su abuelita? Ay, ya la persona se alegra y la persona sonríe. Necesitamos que la experiencia del ejercicio sea positiva. Antes decían no pain, no gain, ¿verdad? En el gimnasio, y no pain, no gain, todas como máquinas dándole durísimo. Ahora sabemos que es no brain, no gain. ¿Por qué? Porque yo necesito que esa persona se conecte conmigo. Yo necesito que esa persona, el momento que esté haciendo la terapia física o los ejercicios, sea el mejor momento del día. Que esa persona se sienta que puede hacer las cosas. Que esa persona nunca se sienta ni débil, ni inútil, ni descoordinado. Es mi tarea saber cuál ejercicio va a poder hacer para que esa persona se sienta empoderada de su movimiento, se sienta segura, se sienta sin miedo. Y yo quiero que esa persona sonría. ¿Por qué? Porque sabemos que cuando sonríe, pues hay más recursos neuronales y la persona está de buen humor y todo va a funcionar mejor. Tenemos que hacer que la persona se enamore de la sesión de entrenamiento, ¿sí? No que se enamore de ustedes porque van a estar en problemas y ya empiezan los problemas y todo sale mal, pero sí que esa persona sienta que el momento que va a hacer la terapia física y los ejercicios sea el mejor de su día. ¿Por qué? Porque llegó donde alguien que le puso atención, que lo pone a hacer cosas que se puede y cosas que son reales. Importante con las series y con las repeticiones, no sabemos cuántas son. No sabemos. Hay 3 categorías de los ejercicios. Demasiado fácil, que es que la persona puede hacer más de 30 repeticiones sin cambios respiratorios y pues como que no estuviese haciendo nada. Un ejercicio que sea desafiante, que hablamos entre 8 y 15 repeticiones más o menos, que no tenga cambios respiratorios y que la persona esté trabajando al límite de la habilidad. Eso es un término que quiero que se graben hoy. Y si solo se acuerdan de que hay que entrenar ahí, es un muy buen punto. Al límite de la habilidad. Porque si es demasiado fácil, no me sirve. O si es demasiado difícil, que es que sale entre 1 y 3 repeticiones que tuvo cambios respiratorios y que se vio terrible el ejercicio, esa no es.
Necesitamos estar en la categoría desafiante, pero posible de hacer, trabajando al límite de la habilidad. Y acuérdese de eso, porque hoy yo solo les voy a enseñar ejercicios. Y ya después usted decidirá cuál es el que va a servir con su persona. Porque usted tiene que leer todo esto que le estoy diciendo en el cuerpo de su paciente. Y pues bueno, el vínculo y la disposición de la persona es muy importante. Aquí pues les puse estos artículos para que ustedes vean que son lo que siempre se hace, ¿verdad? Un llamado muy importante en el síndrome patelofemoral es a trabajar la cadencia. No sé ustedes cuántos le preguntan a sus corredores cómo anda la cadencia, o que el entrenador de carrera cuide la cadencia, porque se ha visto que cambiando la cadencia se tiene menos impacto. Cuando el paso es demasiado largo, se recibe demasiado golpe en la rodilla, mientras que si se dan pasos más pequeños y más seguidos, cambian las fuerzas en rodilla. Entonces, la cadencia es algo que ustedes tienen que sacar a la mesa cuando hablan de corredores. Y bueno, pues aquí les tengo algunas revisiones sistemáticas de lo que es trabajar ejercicios multiarticulares o ejercicios aislados. Pues se vio que los ejercicios multiarticulares es lo que tenemos más resultado. Este es el que les decía del dolor de rodilla, vean, del protocolo de cadera. Vean que en semana 3 el grupo de cadera experimentó una mejora en el dolor, trabajando desde la cadera y no trabajando desde la rodilla. Estos son los ejercicios que regularmente hacemos, ¿verdad? En terapia física. Los normales de trabajar desde el pie, ¿tendré marcador? Ah, sí tengo. De trabajar con la banda acá o con la banda acá, de trabajar inestable o de trabajar en el suelo. Vean que estos son ejercicios para abductores y son buenísimos, pero vamos a ver que podemos trabajar algunas otras cosas. Ahí tenemos algunos otros ejercicios que ya son un poco más complejos que los anteriores. Y aquí es algo que ustedes tienen que pensar. Necesitamos trabajar los rotadores externos y los abductores, pero ¿cómo los necesitamos? ¿Con su función anatómica o con su función en movimiento? Porque sabemos que los abductores me hacen abducción. Esa es su función anatómica, pero su función en movimiento es estabilizarme la pelvis. Entonces, a ver, si sus personas caminan así y van por la vida caminando haciendo abducción de cadera, está bien que trabajemos abducción de cadera por siempre, pero vean que yo no necesito trabajar los abductores en su función anatómica. Yo necesito trabajarlos como estabilizadores de pelvis. Y eso es lo que hacemos. Aquí yo trabajo la función anatómica haciendo abducciones y vamos a ver que tenemos ejercicios como el peso muerto, como el step up, como todo lo que sea unilateral que me ayuda a trabajarlos en su función de movimiento. Pero algo muy importante, siempre haciendo conciencia de lo que yo quiero trabajar en esa persona. Y aquí algo muy importante, el orden del entrenamiento, y eso siempre lo pongo en los cursos para fisios, que si trabajamos en el suelo eternamente, ¿cuántos de ustedes se quedan trabajando en suelo eternamente? Como por ejemplo en espaldas, la plancha eterna, plancha, lo único que hicieron fue plancha en todo el tratamiento. Vean que la plancha es lo mínimo que hay que hacer y después hay que llevarse a la persona a trabajar de pie. ¿Por qué? Porque esa persona necesita los músculos de su tronco en cadena cinemática cerrada y probablemente monopodal. ¿La plancha eterna me hace eso? No, la plancha eterna no me hace nada de eso, entonces vean que es donde tenemos que migrar. ¿Cuál es el orden del entrenamiento? Vean que ustedes tienen que tener una estructura. Algunos de los problemas que yo veo en terapia física es que no se ordenan a la hora de hacer su prescripción de ejercicio. Si usted tiene una estructura, le va a salir mejor que si usted está sacando esos ejercicios de donde quiere, ¿sí? Empezamos con un calentamiento, ya vamos a ver las partes de un calentamiento. Después trabajamos todo lo que tiene que ver con el sistema nervioso central, que si usted tiene que trabajar velocidad, potencia, agilidad, coordinación, pliometría, fuerza, cosas que realmente necesiten el sistema nervioso central fresco, se hace ahí. Después, ¿qué hacemos? Trabajamos los patrones de movimiento. Dominantes de rodilla, dominantes de cadera, empujes horizontales, empujes verticales, jalones horizontales, jalones verticales y rotaciones. Eso es lo que tenemos que trabajar de patrones de movimiento. Y si después queremos hacer ejercicios analíticos, hacemos ejercicios analíticos porque la persona tal vez lo necesita.
El entrenamiento cardiovascular es algo muy importante que me ayuda a pues conectar todo, fluir un poquitito todo lo que es sangre y demás, y tenemos que buscar un tipo de entrenamiento cardiovascular que no se me vea alterada la rodilla. Entonces, si la persona no puede correr o no puede andar en bicicleta, pero sabe nadar, ustedes le dan un pull buoy y que vaya a nadar. O que haga bicicleta de manos, el airdyne, ¿verdad? Hay que buscar alguna opción. Del calentamiento, esto es lo que ustedes más tienen influencia para prescribirle a sus pacientes. A todos sus pacientes deberían de irse para el gimnasio con su calentamiento hecho, prescrito desde el fisioterapeuta. Que usted le diga, ok, de movilidad, de trabajo miofacial va a ser esto, si lo necesita. Se va a pasar el foam roller, la bolita, la barra, lo que sea, porque creemos que lo necesita. O la persona cree que lo necesita. Cualquiera de las dos. Si le sirve, que lo use. Si cree que no le sirve, pues que no lo use. Pero hay personas que sabemos que sí funciona. Y yo he visto resultados, por eso lo mantengo ahí. Después vamos a hacer ejercicios de movilidad. Entonces usted le va a decir, ok, de tobillo me va a hacer este ejercicio, de cadera me va a hacer este ejercicio, de columna torácica me va a hacer este ejercicio, de glenumeral me va a hacer este ejercicio. Uno de cada uno, no se enreden. ¿Por qué dije esas articulaciones? Porque según el concepto de necesidad de articulación por articulación, esas son las que necesitan trabajar la movilidad, ¿ok? Ejercicios de activación o ejercicios correctivos o ejercicios de readaptación, ahí ahora se dice que no hay que corregir nada, pero hay personas que sí necesitamos restablecer una función y eso lo hacemos retomando el entrenamiento de fuerza. Entonces, ¿qué necesitamos activar? Usted vio en su evaluación que necesitaba hacer activación de glúteo medio o de flexores de cadera o de glúteo mayor o del transverso. Y ojo, aquí hay algo muy importante. Que si usted se graba esto también como segunda cosa para que se lleve hoy, usted va a hacer mejor su prescripción de ejercicio. La diferencia entre un método y un principio. ¿El principio cuál es? Trabajar activación. ¿Cuál método va a utilizar usted? El que usted sepa bien, el que usted maneje, la herramienta que usted tenga a su conocimiento y a su alcance para trabajar eso. Otro ejemplo muy fácil de métodos o principios, bajar de peso. La persona, ya venimos para las fiestas de diciembre, ¿verdad? En enero, todo el mundo quiere bajar de peso por todo lo que se comió y se tomó. ¿Sí? ¿Cuál es el principio para bajar de peso? Tal vez un déficit calórico. Ese es el principio, el déficit calórico. ¿Cuál es el método que usted va a utilizar? Lo que usted quiera. Usted puede hacer dieta low carb, puede hacer vegetariano, puede hacer vegano, puede hacer keto, puede tomar solo batidos verdes, puede no comer nada, puede hacer ayunos. Ese es el método. Lo mismo pasa con la prescripción de ejercicio. El principio, movilizar. ¿Cuál método va a utilizar usted? El que usted sepa. El principio, activación. Usted va a usar el método. Luego tenemos flexibilidad dinámica y luego calentamiento general. Dentro de este calentamiento general es muy importante tener en cuenta que vean que trabajamos la parte miofacial para trabajar la densidad del tejido, el estiramiento, la longitud y la activación, la parte de reacción del tejido. Después de que se hace todo el calentamiento, esta es una recomendación para sus pacientes que entrenan pesado o que les gusta levantar pesado o que creen que levantan pesado, ¿verdad? Porque existen todas las categorías. Este paciente que empieza a hacer sentadillas o pechito, ¿verdad? En los gimnasios, bueno, en Costa Rica los caballeros pechito, ¿verdad? Darle pechito los lunes de pecho. Los que le dan lunes de pecho, es muy importante que en los lunes de pecho la primera serie que haga esa persona sea solo con la barra. Hizo ya todo lo que tenía que hacer, todo lo que usted le mandó, y usted le dice, la primera serie solo con la barra. La segunda serie le pone 10 kilitos y hace unas 15 repeticiones más. La otra serie le pone un poquitito más de peso y le da. Es decir, mis clientes de entrenamiento personal o mis clientes en general llegan a hacer hasta 6 o 7 series cuando trabajamos con peso. ¿Por qué? Porque la primera es con el peso corporal, la segunda solo con el implemento y un par para preparar la estructura para la carga alta. Las personas a veces se lesionan en el entrenamiento de pesas porque vienen y le meten el bombazo de peso de una vez y el sistema no estaba listo, ni estructural ni el sistema nervioso. Entonces esa carga progresiva es sumamente importante. Bueno, aquí les tengo algunos ejercicios para trabajar la movilidad del tobillo.
Ahí pueden ver, vean que esta es la misma prueba. La rodilla debería adelantarse entre 5 y 10 centímetros de la punta del pie. La rodilla tiene que adelantarse entre 5 y 10 centímetros de la punta del pie. Si sus pacientes hacen sentadillas, no importa que la rodilla pase por delante de la punta del pie. De hecho, tiene que pasar para poder hacerse bien, siempre y cuando el talón no se despegue del suelo. Siempre y cuando el talón no se despegue del suelo. Si el talón se despega del suelo, estamos haciendo mal ese ejercicio. Pero muy importante en pacientes con problemas de rodilla, trabajar la movilidad del tobillo, trabajar la movilidad de la cadera. Me dicen, pero es que le duele la rodilla cuando llega a ese rango. Pues no importa, sube aquí y se moviliza la cadera desde un plano elevado. Vean que ahí estamos trabajando la flexibilidad de los isquiotibiales. Este ejercicio les caería a ustedes súper bien en este momento, ¿verdad? Después de estar todo el día sentados, les caería bastante bien. Eso me ayuda, esto se llama sentadilla goblet de estiramiento y el estirar las rodillas le llaman sentadilla de zapatero. Entonces vean que es una movilidad general, que la persona dice, es que yo no puedo estirar todas las rodillas. Nuestra respuesta va a ser, hágalo hasta donde pueda. Yo no lo voy a obligar a llegar donde yo llego, porque algo muy importante en la prescripción de ejercicio es que yo voy a seleccionar el ejercicio que mi paciente necesita y no el ejercicio que a mí me gusta. ¿Sí? Eso es algo muy importante. El clamshell, ¿verdad? El famoso clamshell. Ahora estamos haciendo manteniendo una pausa de 3 segundos. Mantengo ahí 1, 2, 3 y bajo. 1, 2, 3 y bajo. Me queda 1 minuto. Se voy a pasar rápido. La rotación interna. Vean que aquí la tienen, cuando hagan abducción con rotación interna porque es sumamente importante. Aquí tienen una revisión sistemática de lo que son las actividades que le dan más al glúteo y vean que pues la abducción con rotación interna es la que más llega a glúteo. Y aquí vamos a llegar a los ejercicios que queremos. El puente posterior es muy importante que lo hagan con abducción de cadera de 30 grados, porque es donde se vio que hay más activación del glúteo mayor. Las manos juntas me dan una activación del core, entonces manos juntas, fuerte el centro y vámonos para arriba. Aquí no me va a dar tiempo de que se vea todo. Vean que aquí lo que yo estoy haciendo, voy a hacer resumen. Ahí lo que yo estoy haciendo, esta chica tenía una rotación interna a la hora de hacer la sentadilla. Entonces lo primero que yo tengo que hacer es una colocación bien del pie para que ella aprenda a descargar su peso ahí. Entonces vean que lo que yo hago es prácticamente meter mis dedos en el arco y yo le digo a ella, baje sin estriparme los dedos, sin que me los quiebre, ¿verdad? En son, que ella se ría y vea que el entrenamiento está bien y que no pasa nada. Pero eso es lo que queremos, que se coloque en una buena posición y pues con los deditos, que no me estripe los dedos. Luego tenemos las progresiones de sentadilla con una pierna. Vean que si son 3, concéntrico, concéntrico, excéntrico, y la última es de solo tocar la banca y ponerse de pie. Si la persona no puede hacer el ejercicio a esa altura, no pasa nada, ustedes le ponen un banquito alto y termina haciendo el ejercicio en un rango tan pequeño, pero que lo puede hacer bonito y que le va bien. Esta es la que uno quisiera que las personas hagan, pero no todo el mundo va a poder hacer eso. Entonces yo no se lo voy a poner a alguien que sé que no va a poder. ¿Por qué? Porque lo voy a hacer sentir inútil. Yo vengo, le doy un cajón gigantesco y le digo, dale 10. Y la persona viene y se siente como el campeón mundial de las sentadillas con una pierna porque pudo hacer las 10 repeticiones. Si yo le doy esta, lo voy a hacer sentir mal. Entonces lo que yo quiero es buen movimiento. Ya casi, el desplante con una pierna también es otro de los ejercicios más importantes que tenemos y uno de los que más me gusta es el peso muerto con una pierna, pero pensando en una rotación externa isométrica de los rotadores externos de cadera. Hacer el peso muerto con una pierna, pero pensando en la cadera que está en el suelo. La nalga que está en el suelo es la que trabaja y esa pierna que está en el suelo es la que tengo que estar haciendo una rotación externa. Porque se acuerdan que eso decía la evidencia científica que había que trabajar, pero no en el suelo, porque en el suelo ya se acabó, ya caducó, tenemos que llevarlo de pie. Esta es otra progresión que se puede hacer con el peso muerto, si ustedes quisieran, que le ayuda mucho a la persona a estabilizarse ahí, pero este es de mis ejercicios favoritos también para trabajar todo esto. Y el step up, vean que estamos en un cajón muy alto, pero no pasa nada, si la persona no puede hacer eso, lo hacemos en una gradita pequeñita.
Vean que ahí se trabaja solo concéntrico y aquí estamos trabajando de solo tocar y ir para arriba. En el de aquel lado toca el talón, que lo hace más difícil, y el de este lado toca puntita. Entonces vean cómo le vamos dando más carga o menos carga a la persona. Y pues bueno, ahí se trabaja todo el cuerpo, toda la cadena muscular, porque se necesita trabajar todo. Un cajón bajo puede ser importante. Y bueno, pues para ir terminando, ya saben que tienen tarea y la prescripción de ejercicio es lo que más sabemos que funciona. Vean que también hay factores psicológicos relacionados con esto y para que se lleven para la casa todo lo que es el componente biopsicosocial es muy importante. Para la selección de los ejercicios tenemos que tener en cuenta todo eso que está ahí. Las creencias de las personas, cómo se siente, cómo está la carga, porque es un ser integral con el cual estamos trabajando al frente. Y pues bueno, si quieren tener más información, en Instagram siempre estoy compartiendo contenido, en el canal de YouTube también, porque hoy no nos alcanzó el tiempo, pero siempre es un gusto estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias, Erika. Fem l'últim torn de preguntes per acabar la jornada. Recordeu que ara quan acabem tenim la cloenda molt breu. Aquí hi ha una pregunta. I m'aprofito per anar avançant ja. Us agrairíem que dediqueu 3 minuts, no marxeu, vale? Perquè volem presentar-vos la jornada de fisioteràpia oncològica també, que ara a continuació ho presentarà. I res, simplement això, vale? Endavant, sisplau. Erika, has dicho algo que sobre el vasto interno, que no se puede trabajar el vasto interno específicamente, pero creo que sí. Trabajar la función, sí, pero no es específico. Y mira que lo estás trabajando en cadena abierta y anatómicamente. Entonces sí puede ser que te sirva para activar. Pero ¿activar para qué? Si estás trabajando en cadena cinemática abierta y trabajando la función anatómica. A la hora de rehabilitar a la persona lo necesitamos en cadena cinemática cerrada y trabajando la cadena muscular. Entonces lo vamos a conectar con toda la función porque aislar no me da el beneficio tan grande que yo quiero en tiempo con esa persona. Vale. Y la segunda pregunta es si alguien tiene rotación interna del pie, ¿con ejercicio ese se arregla o solo para evitar? Aquí en el video pues lo digo, ¿verdad? Que si el navicular está muy caído, tenemos el ejercicio que se llama el short foot exercise o la corrección que yo intento hacer, pero tenemos que tener en cuenta que ya nosotros somos muy grandes como para que se nos corrija completamente eso. Entonces, si yo veo necesario referir una plantilla a esta persona, que vaya, que se ponga plantillas, que use un zapato duro y que estabilice ese pie, pues no pasa nada porque va a estar pensando ya en demasiadas cosas. Por eso ahí decía que sí, adaptación o modificación, porque yo creo en las plantillas cuando vamos a hacer entrenamiento con carga, sin duda. Ya tengo la respuesta, gracias. Muy bien, muchas gracias. Molt bé, doncs si no hi ha més preguntes podem deixar-ho aquí. Muchas gracias, Erika. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias.